Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de tiempo y clima, ¿no? Esto en este caso van a ser unos conceptos elementales básicos para poder entender qué es la climatología. Bien, la climatología, como lo mencionamos al principio de este curso, es una ciencia auxiliar de la geografía física que va a estudiar los diferentes tipos de clima que se pueden observar en ya sea en territorio peruano o en el planeta Tierra. Veamos ahora que esta climatología se divide en dos, en tiempo y en clima. El tiempo, en este caso, es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado y en un momento determinado. Obviamente este tiempo va a variar, ¿no? Cada momento es variable. El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, en horas. Su ciencia de estudio es la meteorología. Clima. Clima en este caso es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. No varía, por tanto es estable. El clima se mide en periodos largos, no puede ser, pues se determina el clima por estaciones, ¿no? Su ciencia de estudio es la climatología. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes del clima que van a determinar, sobre todo, ¿no? Un orden estricto en un espacio geográfico? Por ejemplo, ¿no? Existen factores cósmicos, aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y los astros que se encuentran más cerca. Por ejemplo, ¿no? Un factor cósmico es la forma esférica. Esta va a determinar una mayor o una menor absorción de radiación solar. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares, en este caso, sería el mismo en toda la superficie, pero esto no se da de esta forma. Recordemos que hay lugares en el planeta Tierra en las que la temperatura es más alta, ¿no? El movimiento también de rotación determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y de acuerdo a la noche. Si nosotros nos damos cuenta, en invierno, eh, gracias a este periodo, ¿no? De la rotación y de la traslación también, se pueden observar que el día se puede mencionar de esta forma, ¿no? Que el día se va más rápido. Eso de las 6 de la tarde ya está oscureciendo, ¿no? Esto va a determinar también la desigualdad en cuanto a la iluminación que va a existir en el planeta Tierra. ¿Bien? Otro es la energía solar. Los cambios de la constante solar ocurrida durante las características climáticas, ¿no? Y por último, vamos a poder observar factores geográficos. Ya hemos visto factores cósmicos, ¿no? O sea, la influencia que pueden tener los planetas cercanos, los astros cercanos, en el clima que se da en el planeta Tierra. Ahora, los factores geográficos. Uno de ellos es la latitud. ¿Qué quiere decir latitud? La distancia que va a existir entre un punto cualquiera del planeta Tierra, ¿no? Hasta el ecuador geográfico. Mientras más alejado esté del ecuador geográfico, el clima va a ser de menor temperatura. Y mientras más cerca esté a la línea ecuatorial, el clima va a ser mayor, la temperatura va a aumentar. La altitud. La altitud es la distancia relativa al nivel medio del mar. Determina también variaciones en algunos elementos como la temperatura, la presión y la humedad. Un ejemplo claro. Mientras menos altura sea, ¿no? La humedad va a ser mayor, ¿no? La temperatura va a ser más cálida, ¿no? Pero en cambio, si se encuentra más lejano a la altitud del nivel del mar, por ejemplo, Puno, ¿no? Que se encuentra a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura va a ser muy fría. La humedad, va a ser poca, ¿no? Y la presión atmosférica obviamente va a ser mayor. El relieve. En este caso el relieve son las características que existen en el suelo, ya sea textura, el grado de humedad que existe en la tierra, la vegetación, etcétera, etcétera. Eso también va a determinar
va a determinar el factor climático. Otro es la oceanidad, que es la influencia de la proximidad de un lugar al océano, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos muy cerca al Océano Pacífico, muy cerca al mar, el clima en invierno suele ser un clima muy frío, ¿no? La humedad es muy alta, ¿no? Debido a las neblinas, y también la temperatura en invierno es muy densa, muy baja. Pero en cambio en verano podemos observar una temperatura más elevada, mayor temperatura. Otro es la continentalidad, es la influencia de la situación, en este caso, o de la lejanía que pueda tener un lugar del océano. En este caso va a influir la humedad, como lo mencionaba, mientras más lejos es menos húmedo. Y la temperatura, sobre todo, es de mayor amplitud. ¿Qué quiere decir mayor amplitud? En invierno es un frío muy intenso, un frío gélido que puede llegar incluso hasta debajo de los 0 grados centígrados. Pero en verano, en algunos lugares, la intensidad solar es más fuerte, es más fuerte. Y también otra característica importante es la exposición a los vientos, ¿no? De sotavento y de barlovento. En este caso, eso también va a determinar cómo va a ser el clima en este lugar. ¿Sabías que otros factores geográficos del clima son los grandes bosques? Pues la vegetación, ¿no? Ojo con esto, concentrada en ciertos lugares, va a actuar como un regulador de temperatura. Si se dan cuenta, donde existen más árboles, la temperatura suele ser más fresca, ¿no? Ya sea en verano. Y las corrientes marinas, dependiendo de si son de agua fría o si son de agua cálida, van a generar variaciones en el clima de un lugar. La exposición también, según la orientación que se pueda observar en estos lugares, es importante, ¿no? Ahora, vamos a analizar también, ya hemos visto los factores del clima, ahora vamos a analizar los elementos del clima. El primer elemento, ¿no? En este caso, que vamos a poder observar es la radiación solar. Es la energía que recibe la atmósfera y la superficie terrestre procedente del Sol. De la radiación solar incidente sobre la Tierra, un 34% se devuelve al espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficie terrestre, y solo un 19% lo absorbe la atmósfera para calentarse, ¿no? Imagínense, solo absorbe un 19% y la temperatura a veces en verano es muy alta. Por otra parte, también se utiliza para evaporar el agua de los océanos, y el resto va a calentar la superficie del planeta Tierra. Otro elemento importante es la temperatura, que se mide con el termómetro. En este caso, sirve para especificar la cantidad de calor o energía radiante de un cuerpo. En este caso se puede ver de mayor y menor cantidad de calor que existe en la atmósfera. Bueno, la temperatura en el planeta Tierra no es uniforme, ¿no? No es uniforme. Va a depender mucho de estos siguientes puntos. Depende mucho del día y de la noche. La temperatura en el día puede ser elevada, en la noche va a ser una temperatura más baja. También la temperatura varía de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? En invierno, obviamente, vamos a tener temperaturas muy bajas, en verano temperaturas altas. Otro también es la latitud, el lugar, ¿no? Que si se encuentra más cerca a la línea ecuatorial, obviamente la temperatura va a ser más elevada la mayor parte del año, ¿no? Esos países caribeños. Y si se encuentra más lejos del Ecuador, como países como Chile, países como Estados Unidos, Alaska, en estos países la temperatura va a ser más fría, ¿no? Y la altitud también. La altitud respecto al mar, mientras más alejado al mar esté, el clima va a ser más frío. Recuerda un aspecto importante. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura, ¿sí?
Entonces aquí también podemos observar, pues, ¿no? A partir de la línea ecuatorial, mientras más alejados estén, ¿no? Va a ser más frío. La mayor temperatura de la Tierra se registró en el desierto de Al-Sisiya, ubicado en Libia. El termómetro, en este caso, que se utilizaba para esa medición, marcó o registró unos 58 grados centígrados. Ahora, se produjo en Vostok, en la Antártida. Llegó a registrar unos menos 89 grados centígrados bajo cero. Otro también es la presión atmosférica. Se mide con el barómetro. Es la fuerza que va a ejercer el peso de la masa del aire que existe sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares. La presión va a variar según la altitud y la latitud. El barómetro, inventado por el italiano Torricelli, es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándose isobaras a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión por medio de un día o mes o año. Otro también es importante, la humedad atmosférica. Se mide con el higómetro. Es la cantidad de moléculas de vapor de agua que contiene un volumen de aire, ¿no? Si existe una gran cantidad de vapor de agua, obviamente este lugar es más húmedo y es más cercano a los mares. Por ejemplo, aquí en Lima, la cantidad de moléculas de vapor de agua que existen es mayor, ¿no? A las que se encuentran en regiones como Huancavelica, Junín, ¿no? Se expresa como humedad absoluta y humedad relativa. En cuanto a la humedad absoluta, se puede decir que es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existen en un determinado lugar. Humedad relativa es la relación que va a existir entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existen en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación y que se expresa en porcentaje. Otro elemento es la nubosidad, que es el vapor de agua condensada en forma de partículas, ¿no?, que están en suspensión en la atmósfera. Existen clases de nubes. Por ejemplo, de acuerdo a la altura de su formación, se puede clasificar en las siguientes. Las nubes bajas, las que están más cercanas aquí a la geósfera, a la Tierra, se le denominan numbos, cúmulos, estratos, cúmulos, nimbos, cúmulos, nimbos, ¿ya? Otro son las nubes medias, que se encuentran en la parte superior, son los altos estratos, altos cúmulos. Se antepone el prefijo alto para diferenciarlas de las nubes bajas, ya que son en el mismo aspecto. Y las nubes más altas son cirros, cirrostratos y cirrocúmulos. Número 6, el elemento número 6. Precipitación. Se mide con el pluviómetro. Es el proceso de caída o retorno del agua de las nubes hacia la superficie terrestre. La cantidad de lluvias que existe en un lugar determinado, ¿no? Pueden ser líquidas o también pueden ser sólidas. Líquidas obviamente son las lloviznas, garúas, lluvias, aguaceros, chubascos, borrasca, tormenta. Las sólidas son nieve, escarcha, granizo, pedrisco. El otro elemento son vientos. Son los movimientos horizontales de la masa de aire que se realizan en la atmósfera. Cuando el movimiento del aire es vertical se le denomina corriente. Son causadas por la diferencia de presiones atmosféricas entre dos lugares. La dirección del viento se mide con la veleta y la velocidad o intensidad se mide con el anemómetro. Vamos a ver la clasificación de los vientos según su desplazamiento, ¿ya? Vientos planetarios, que son de circulación global, ¿no? Y los vientos continentales, que son de circulación regional, brisas, monzones, ciclones, anticiclones. Vientos locales son de áreas específicas en Paracas, Pampero, Siroco, Mistral. El siguiente fragmento sobre las causas astronómicas de los cambios climáticos y responde a las preguntas. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol dibuja una trayectoria que varía cada 100.000 años. Cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol,
modifica la temperatura de nuestro planeta. La Tierra gira sobre sí misma según el eje inclinado, ¿no? Según el eje inclinado eh, en relación al Sol. Esta inclinación puede modificarse y provocar variaciones en la cantidad de calor recibida. La actividad del Sol también varía periódicamente. El Sol tiene manchas oscuras que corresponden a zonas menos calientes en las otras. La cantidad de manchas varía en forma cíclica con intervalos de hasta cada 11 años. La energía solar recibida por la Tierra es más débil en ese momento. ¿Qué ocurre cuando la Tierra se acerca o se aleja más del Sol? Obviamente la temperatura va a aumentar a nivel global y a veces disminuye cuando se aleja, pues, ¿no? ¿Qué sucedería si se modificara el eje de inclinación de la Tierra? En este caso nos está explicando aquí de que esta inclinación puede provocar variaciones en la cantidad de calor que se va a recibir. Las variaciones de la actividad del Sol, ¿qué consecuencias traen y cada cuánto tiempo ocurren? Ocurren cada 11 años. Lo que va a suceder en este caso como consecuencia es el aumento de la temperatura o también la disminución de la temperatura. Si la Tierra dejase de rotar, recuerda, ¿qué ocurriría con ello? Escríbelo. Bueno, si la Tierra dejase de rotar, únicamente una parte del planeta Tierra estaría con sol durante todo el año, se calentaría más y la otra parte estaría en completa oscuridad y la temperatura serían debajo de los 0 grados centígrados, ¿no? Obviamente la vida ahí ya sería prácticamente nula. Entonces ustedes desarrollan la página 137 y la página 138.